Saludos, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, la última vez que hablamos sobre el experimento El Ojo de Dios y resumimos sus resultados, usted dijo palabras importantes acerca de que era el experimento más significativo de los últimos 20 años y que todas las personas que participaron en este experimento maduraron un poco. Esto es realmente así, porque es común pensar en la madurez como la capacidad de asumir responsabilidades. Se observa muy claro exactamente esta transformación en las personas porque después de pasar por el experimento, la gente ya decía que la mayor amenaza para nuestro planeta y nuestra humanidad es la creencia de que alguien más, excepto nosotros, resolverá este problema. Y si antes hubo la esperanza de que algún gobernante bueno y honesto pudiera construir un futuro brillante y hermoso para nosotros sin nuestra participación directa, después del experimento y especialmente después de lo que usted nos contó sobre él, sobre su destino, esta historia, este aleccionador ejemplo y lección histórica. Por supuesto, se produce una cierta transformación del pensamiento y un gran número de personas dijeron, no estamos dispuestos a entregar el poder a algún gobernante con alguna tecnología y herramientas. Y hay una disposición a que el poder en la sociedad creativa se distribuya entre todas las personas. Y esto es lo correcto. ¿Sabes qué es lo interesante? Lo interesante es que este experimento condujo al hecho de que de las tres etapas de la construcción de la sociedad creativa quedan dos. Y la gente tiene razón. Sí, la gente ha reconsiderado muchas cosas. Tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque no era del todo correcto dejar tal etapa como la etapa política. Pero mucha gente quería eso. Por alguna razón, mucha gente pensaba que durante la construcción de la sociedad creativa, nuestros representantes tenían que entrar en las estructuras de poder, congresos, senados, convertirse en diputados o cualquier otra cosa. Sin embargo, se suponía que debían entrar en estas estructuras, formar una mayoría y de este modo apoyar supuestamente a la sociedad creativa. Y entonces podríamos construir la sociedad creativa de forma más fácil y sencilla. Está claro que esta es una de las etapas del desarrollo de la sociedad creativa y de nosotros, los voluntarios. Algo así como nuestra evolución, la evolución de nuestro pensamiento, percepción y actitud hacia este mundo. Al fin y al cabo, nosotros también estamos creciendo y aprendiendo, ¿verdad? Y es magnífico que gracias a este experimento, muchas personas comprendieron, creo, lo más importante de esta etapa política y simplemente la eliminaron. ¿Por qué? Bueno, nosotros también hablamos de que sí, así también se puede. Y en principio no pasaría nada malo si los diputados que apoyan la sociedad creativa, con el apoyo de la gente, que comparte la idea de la sociedad creativa, que la aceptan y desean construirla ellos mismos, entraran en las estructuras de poder y así pudieran ayudar a implementar los 8 fundamentos en la constitución de un país concreto. Sin embargo, surgió un problema, y este problema surgió en el aspecto de que con la implementación de los 8 fundamentos de la Constitución y su aplicación en un solo país, en cualquier caso e independientemente del país, dicho país se volvería menos competitivo en el formato consumista. Si estos 8 fundamentos entraran en vigor, por muy queridos y deseables que sean para nosotros, serían igual de desastrosos para un Estado en el formato consumista. ¿Por qué? Permítanme explicarme, amigos. Imaginen, el primer fundamento. Todos lo conocemos, ¿verdad? No hay nada más valioso que la vida humana. Sin embargo, este fundamento prohíbe las guerras en el sentido literal de la palabra. No hay nada más valioso en este planeta que la vida de un ser humano. Esto es maravilloso. Pero es maravilloso y solo puede lograrse en la sociedad creativa. Porque incluso el país más fuerte se volvería indefenso.
¿Por qué? Porque no debemos mantener un ejército, no debemos utilizar la herramienta de la violencia o ni siquiera defender nuestra integridad territorial contra las acciones invasoras de otros países. Habrán esos países en el formato consumista, sin duda, y muchas otras cosas. Así, pondríamos a nuestro propio país en peligro. Además, el país no lo soportaría financieramente. ¿Por qué? Porque, imagínense, cada ciudadano de un determinado país tiene que recibir un ingreso básico equivalente a unos $10,000, como hemos dicho, ¿verdad? Bueno, más o menos eso lo decide la gente. Pero incluso $10,000 que recibe la gente cada mes en un país determinado, Sí, ¿de dónde sacar esas cantidades? bueno, para la gente esto es genial, pero ¿de dónde sacaría el país esos fondos? En la sociedad creativa, esto se resuelve fácil y sencillamente. Allí no hay problemas. Mientras que en un solo país, en el formato consumista de este mundo, es un gran problema. Es decir, sería inútil gastar mucha de nuestra energía y tiempo tratando de mejorar la vida de las personas en un solo país, cualquiera que sea, a través de la inclusión de personas que apoyan a la sociedad creativa en las estructuras de poder político. Solo empeoraríamos la vida de las personas. Otra cosa que fue bastante importante y bastante interesante es que incluso hubo candidatos que declararon que iban a la política en nombre de la sociedad creativa. Los conocemos, los hemos escuchado. Esto es estupendo y agradecemos mucho a estas personas por apoyar así a la sociedad creativa. Pero la sociedad creativa aún no existe, amigos. ¿A quién representan? A ustedes y a nosotros, es decir, a los voluntarios, al proyecto Sociedad Creativa. Bueno, eso puede ser, pero no a la sociedad creativa. Pues esto es, digamos, un poco gracioso. Y lo más importante que demuestra este experimento al día de hoy, amigos, y de hecho es así, es que cualquier acuerdo que hagamos con los políticos, aunque también hablamos de hacer un acuerdo con los políticos sobre la plataforma electoral provisional, y si la persona no cumple, entonces la destituimos. Sin embargo, el problema es que no hay ningún instrumento legal que podamos utilizar para destituir a una persona que, por apoyar a la sociedad creativa, entró en las estructuras políticas de poder y dejó de cumplir lo que prometió al pueblo. Seamos sinceros. Hoy en día, casi todos los políticos, salvo raras excepciones, prometen mucho y luego vienen y hacen exactamente lo contrario. Y nosotros, como electorado, no podemos hacerles nada hasta las siguientes elecciones, cuando literalmente vuelven a prometernos muchas cosas, a sabiendas de que no van a hacer nada. Y eso ocurre siempre. Amigos, al fin y al cabo, es verdad. Les creemos, esperamos. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas mejoren. Esperamos que la próxima persona que entre en las estructuras de poder, le delegaremos a ella nuestro propio poder. Nos gobernará y mejorará nuestras vidas, como un padre cariñoso, por así decirlo. Pero somos personas adultas e inteligentes y comprendemos perfectamente que cualquier político que accede al gobierno, en primer lugar, se ocupa de sí mismo, luego de sus familiares y allegados, después de los amigos y, por último, de la gente que lo puso en el poder y lo dotó de tan alta autoridad. Así son las cosas, todos somos así. Al fin y al cabo, esto es lo que ha demostrado nuestro experimento, al menos para quienes lo abordaron de forma seria y madura y participaron concienzudamente. Todos vimos que Él vive en cada uno de nosotros, y sea cual sea el político al que demos el poder, pisará el mismo rastrillo de todos modos. Es decir, cometerá los mismos errores que todos los demás políticos. Pero son errores solo para nosotros, mientras que para ellos es la vida cotidiana normal. Nos gustaría que ocurriera un milagro y que ellos fueran diferentes. Así es como está establecido. Así son las cosas.
Al día de hoy, si algún político dice que apoya la sociedad creativa y que no renunciará a esta idea cuando llegue al poder, por supuesto que le apoyaremos durante las elecciones, porque es un voluntario de la sociedad creativa. Sin embargo, debemos ser perfectamente conscientes de que este político, aunque se presente por un partido, por ejemplo, para diputado, para el Congreso o para cualquier otro sitio, cuando llegue al poder, deberá en primer lugar atenerse a las reglas de su partido y ocuparse de su partido, después de su país y cumplir lo que tenga que cumplir. Entonces ya se ocupará de sí mismo. Solo que mientras ocupa un puesto destacado, puede continuar la primera etapa de la construcción de la sociedad creativa. Es decir, informar también a otras personas. Esto es lo máximo que podemos obtener de un político que ha entrado en las estructuras de poder. Es decir, informar a la gente, nada más, no la puesta en práctica de algo. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es imposible. Por ejemplo, si muchas personas han entrado en una estructura de poder, aunque apoyen y compartan las ideas de la sociedad creativa, pueden hacer algo bueno. Si esto no perjudica a su país, pueden hacerlo. Pero si en el formato consumista esto amenaza de alguna manera la integridad de su país o el bienestar de los ciudadanos de ese país, no podrán hacerlo. ¿Lo ven? Así que el punto es que nosotros, como voluntarios de la sociedad creativa, no debemos perjudicar a nuestros países de ninguna manera. No importa en qué país estemos, no importa de qué país seamos ciudadanos, debemos, ante todo, cuidar también de nuestro propio país. ¿Por qué? Porque vivimos en este país y la gente vive en él, como en cualquier otro país. Y no debemos crear situaciones que amenacen de algún modo a nuestros países, a nuestros ciudadanos y a su bienestar, así como a nuestro bienestar. Porque la sociedad creativa tiene como objetivo mejorar la vida, mejorar la calidad de vida. Sin embargo, de hecho, en la sociedad creativa, las personas deben obtener no solo libertad, sino también un alto nivel de vida. Deberíamos utilizar toda la tecnología disponible para que nuestra vida sea magnífica, para librarnos de enfermedades, para librarnos de dependencias como la de la energía, por ejemplo, ¿sí? Pocos piensan en ello, amigos. Pero les diré una cosa, está llegando la era de los GSC, generadores sin combustible. Y muy pronto todos verán que nos alejaremos de los hidrocarburos. No en su totalidad, por supuesto. Se seguirán utilizando, pero no en tales volúmenes y cantidades. ¿Por qué? Porque esta prohibición de los generadores sin combustible se romperá en un futuro próximo. Ya hay tantos en el mundo, de diversas modificaciones. Se trata de aparatos bastante funcionales, que ya se utilizan ampliamente en diversas viviendas, empresas, etc. Y en un futuro próximo, todo esto podría convertirse en propiedad de toda la humanidad. Y es natural que una industria tan grande, diría yo, como la de los hidrocarburos, su extracción y venta, así como la manipulación de personas y países a costa de estos recursos, también deje de existir. Está claro que habrá otras cuestiones en el formato consumista a través de las cuales se nos pueda manipular. Además, simplemente un campo de información es más que suficiente para manipular nuestras opiniones, engañarnos y dividirnos. Así es como funciona el formato consumista. Podemos cambiarlo solo en la sociedad creativa. En el formato consumista no podremos cambiarlo. ¿Hay alguna forma de influir en la gente para que empiece a decir la verdad? Para que los periodistas se conviertan en periodistas de verdad y no en rapsodas corruptos, por lo que les pagaron. Es lo que dicen, sin profundizar. E incluso, habiendo profundizado y compartiendo las ideas, como algunos periodistas que han sido contratados también para echar barro a la sociedad creativa. Después de todo, ellos mismos, solo con estudiarlo, se inspiraron y les gustó realmente este proyecto.
y lo apoyan como personas. ¿Por qué? Porque también va dirigido a su bienestar, a su libertad. Pero se vieron obligados, como Judas, a escribir cosas malas por 30 monedas de plata para merecer de algún modo el dinero que les habían pagado. Y aquí está de nuevo el dilema. ¿Son ellos malos o es el mundo, la propia situación? ¿Por qué las personas se convierten a menudo en delincuentes? Por las condiciones de vida. Porque la gente no tiene dinero para vivir. La gente no tiene dinero para curar a sus familiares y amigos, porque la asistencia médica a veces es cara. Cuando los familiares y amigos están en peligro, la gente busca cualquier forma y entonces se acostumbra y se convierte en una norma de vida. Una vez que infringes la ley, es difícil volver atrás, porque te encuentras fuera del margen. Y aquí hay una pregunta. ¿Quién lleva a la gente más allá del margen de la moral, la ética y la ley? ¿No lo hacemos nosotros mismos? Por supuesto. Somos nosotros quienes creamos y mantenemos estas condiciones en este formato consumista. Cuando la gente está obligada a luchar unos contra otros, a veces perdiendo la salud, la vida y las libertades para sobrevivir de alguna manera. Pero si cambiamos todo esto, ¿puede cambiar todo? Por supuesto que puede. Sí, durante un tiempo. Será por costumbre, pero esto pasará rápidamente. Podemos cambiarlo todo, podemos derrotar al crimen. ¿Por qué? Porque nadie tendrá que cometerlo cuando el castigo sea realmente inevitable, mientras que no hay razones para ello, ya que el mundo es maravilloso y tú estás protegido. ¿Es realmente necesario que un ser humano, por el bien de su vida o de su felicidad, haga infeliz a alguien? No, no es necesario. Y todo el mundo lo entiende muy bien. En realidad, todas las personas son buenas, pero a veces la vida actúa de tal modo que la gente se ve obligada a volverse mala. Y este es realmente un problema que solo puede resolverse en la sociedad creativa. En el formato consumista no podemos resolverlo. También me gustaría señalar que este experimento, Ojo de Dios, ha abierto los ojos de muchas personas a la verdad. En realidad nos hemos vuelto más maduros, entendemos lo que es el poder, entendemos quién hay en nosotros de hecho y quién a veces nos controla. Es realmente así. En este caso, ya es difícil acusar a alguien de los que están en el poder de actuar injustamente o mal o lo que sea. O no como queremos, simplemente porque hemos comprendido lo que es el poder y hasta qué punto envenena a la gente. Sí, podemos librar a la humanidad de este veneno haciendo de él una medicina agradable y útil para todos y cada uno. Es decir, distribuyendo este poder entre la gente. Esta es realmente la mejor opción, porque cada persona será responsable de su propio futuro y del mundo entero. Y eso es maravilloso. Esto realmente hace que la gente sea más cercana, más relacionada. Y lo que es más importante, que sea más responsable y madura. Es bueno, pero para ello, de nuevo, se necesita la sociedad creativa. ¿Por qué? Porque solo hay una cura para esta enfermedad, la enfermedad del poder, la libertad. Y solo la sociedad creativa puede dar libertad a una persona. En el formato consumista, una persona no puede tener, ni una sola persona en el mundo puede tener verdadera libertad. Incluso aquellos que gobiernan este mundo dependen de muchas circunstancias. Y también hay que entender cómo está organizado este mundo. Cuando una persona está escalando a la cima del poder, y una vez que lo tiene, intenta deshacerse de aquellos que conocían sus debilidades, que le vieron escalar. A menudo nos encontramos con situaciones así en la vida. Como se suele decir, la revolución se come a sus hijos, es decir, se deshace de los que la hicieron, o mejor dicho, de los que saben cómo se hizo. ¿Por qué? Porque las autoridades siempre intentan purificarse. Hemos oído hablar mucho de esto, pero en realidad, si simplificamos todo para entenderlo, las autoridades no son más que nosotros con ustedes. Nosotros, la gente. Pero al obtener ciertas condiciones, podemos elevarnos por encima de otras personas, controlar sus destinos.
Y nosotros, ante todo, pensamos en nosotros mismos. ¿Nos compadecemos entonces de la gente? Bueno, sí, en cierto modo, más bien de forma filosófica. Pero si en la balanza están, digamos, nuestras puntuaciones de éxito y la vida de los demás, siempre elegiremos nuestras puntuaciones de éxito. Esa es la verdad de la vida. Así es nuestra vida. Pondré un ejemplo sencillo de mi propia vida. Sucedió que un hombre en el poder en cierta región, no importa, se encontró en una situación en la que su vida corría verdadero peligro. Es decir, en pocas palabras, mis amigos y yo le ayudamos a preservar su vida. Sucedió que le vi llorar y su negación a desprenderse de su vida durante una semana y todo eso. Pero al final resultó que está vivo, sano, y conservó su posición en la sociedad. Todo iba bien. En otras palabras, le ayudamos. Entonces pasaron literalmente unos pocos meses y me surgió un asunto. Un asunto muy sencillo, fácil de resolver. Sí, era jurídico, pero insignificante. Y era imposible no pasar por este hombre porque esto se resolvía a su nivel. Pedí cita para verle, como todo el mundo. Aunque tenía su número de teléfono, por supuesto, no me permitía actuar así. Después de esperar mi turno, entré. Sonreí como un viejo conocido y dije, «Buenos días». Esperé su invitación. Me dijo, «Tome asiento». Así que me senté y me dijo, «¿Cuál es su apellido y cuál es su asunto?». Fue como si me viera por primera vez, literalmente unos pocos meses. Le dije, «Bueno, no, gracias, nada, solo quería verle. Gracias a Dios está vivo y sano». Me di la vuelta y me fui porque entendí que no tenía sentido hablar con este hombre. ¿Por qué? De nuevo, amigos, no es porque sea un desagradecido. Es porque así está organizado el mundo. Recuperó sus posiciones en este mundo. Conservó su propia vida y su poder, digámoslo así. Era un poder real. Pero yo vi sus debilidades. Y a él le molestaba muchísimo eso. Por lo tanto, trató por todos los medios de borrar de su memoria esos momentos de su propia debilidad. Sin embargo, la vida es una cosa muy interesante. En su vida sucedieron varios acontecimientos, literalmente en muy poco tiempo. O sea, este hombre consiguió un ascenso significativo, y junto con el ascenso cayó enfermo. Era una enfermedad de la columna vertebral. Se formó una hernia discal con secuestros y necesitaba una operación. Sus amigos íntimos le dicen, «Ahí está Igor Mikhailovich, vamos a ir a visitarle». Me conocían bien, pero él dijo, «Bueno, iría, pero me comporté indecentemente con él». Es decir, el hombre era consciente de que se había comportado indecentemente y no pudo superarse a sí mismo ni siquiera cuando se estaba considerando la cuestión de si someterse a cirugía o quitar la hernia sin cirugía. Mientras que yo sí que me dedicaba a eso, y con éxito, gracias a Dios. Así que él no pudo superarse a sí mismo. Se fue al extranjero y se operó en una de las mejores clínicas del mundo. Esto es realmente verdad. Volvió a casa literalmente a los pocos días porque allí todo se resolvió rápidamente. Pero la herida aún no había cicatrizado. A pesar de que la intervención quirúrgica había sido mínimamente invasiva, digámoslo con cuidado. Es decir, la herida era pequeña, pero se produjo una infección. Y, lamentablemente, muy a mi pesar, surgió una patología grave, una infección sanguínea. Intentaron combatirla. Pero en menos de un año desde que nos conocimos, el hombre, habiendo vivido muchos momentos, digamos, a veces difíciles, pero también buenos, dejó este mundo por estupidez, por simples miedos banales, sin obtener la oportunidad de algo más grande. ¿Por qué? Porque a veces cometemos acciones equivocadas, muy estúpidas debido a nuestro propio orgullo y prepotencia, para conservar esa ilusión de poder sobre los demás.
¿Quién no se ha encontrado con situaciones así o parecidas en su vida? O simplemente dicho, ¿quién no se ha encontrado con cosas sencillas y elementales? Cuando vas para recibir algún certificado, un papelito banal que se supone te deberían conceder según la ley sin preguntarte nada. Pero la persona que los expide ya está dotada de poder sobre ti. Así que empieza a ejercerlo sobre ti, exigiéndote papeles adicionales innecesarios u ofreciéndote que vuelvas en un periodo de tiempo inconveniente o a una hora inconveniente para ti, simplemente porque él tiene el poder y puede emitir este trozo de papel o puede no emitirlo. Y esta es nuestra esencia humana. Aquí es donde se manifiesta todo lo negativo que existe en nosotros. Y es precisamente en la sociedad creativa donde debemos deshacernos de todo ello. Comprendiendo y conociendo todas nuestras debilidades, todas las que hay en nosotros como seres humanos, debemos erradicar toda nuestra negatividad creando condiciones en las que todo nuestro componente negativo animal no pueda manifestarse. Entonces habrá un mundo maravilloso. Creo que no es difícil hacerlo, y es bastante realista construir todo esto. Y de nuevo, en nuestra existencia actual, la culpa de todo la tiene nuestra ansia de poder, como ya nos convencimos durante el experimento. Y somos nosotros los que creamos este mundo consumista, tal y como es. Pues miren, muchos lo describieron. Nos envían, lo que les agradecemos mucho, los resultados de su experimento. Cómo utilizaron esta herramienta de poder. Al principio, lo hicieron con cuidado y con pocas ganas, pero por intereses personales egoístas, en su familia, entre los más cercanos. Esa fue la primera etapa, pero a continuación, muchas personas destruyeron prácticamente por completo este mundo. ¿Por qué? Porque tenían un poder tremendo. Este es en realidad todo el punto, amigos. Y a quien sea que pongamos a gobernar sobre todos nosotros, igual nos crearemos problemas a nosotros mismos y a un nuevo Él. Así que es mejor hacer este mundo libre de poder y libre de personas que estén obligados por nuestra elección a sufrir y atormentarse, controlándonos, ¿verdad? Sí, crear un mundo donde la gente no tendría que luchar por nada. De hecho, en la Efectivamente. sociedad creativa habrá una cápsula de salud, un replicador y generadores sin combustible. Y Ya muchos ves. escribieron que no hay nada por lo que luchar. Como resulta, y uno obtiene la atención si sirve en beneficio de la sociedad. Estoy de acuerdo. Pero para mucha gente, por desgracia, hoy en día ese mismo replicador o esa misma cápsula de salud suenan a ciencia ficción. Hace muy poco, los GSC también sonaban a ciencia ficción, pero ahora esta tecnología ya no puede ocultarse. Todo el mundo entiende que los GSC existen porque ya existen abiertamente. Y también existen los replicadores. Sí, hay que trabajar un poco en ellos, esforzarse un poco. Y lo mismo al respecto de la cápsula de salud. Después de todo, la humanidad hizo muchos intentos y a veces tuvieron bastante éxito, cuando la humanidad estaba prácticamente en el umbral. Estoy hablando de nuestros tiempos, de los mayores descubrimientos que podrían restaurar nuestra salud completa y totalmente. Además, si tomamos la cuestión de la prolongación de la vida humana, al día de hoy ya hay muchos resultados excelentes y positivos en este campo. Y lo más interesante con respecto a la prolongación de la vida humana, más allá del límite de la especie, es que ya hay un número significativo de diversos desarrollos que dan resultados positivos. O, para decirlo simplemente, hay muchas puertas que conducen a esa habitación de nuestra, digamos, maravillosa existencia por muchos años en cuerpos jóvenes y sanos. Es decir, hay muchos modos de solucionarlo. Hoy en día ya se sabe mucho sobre esto, y hay buenos resultados. En otras palabras, esto ya no es ciencia ficción. En los tiempos de él hubo una cápsula de salud. No la hubo. Tecnológicamente podían fabricarla, pero una cápsula de salud da independencia.
Y la independencia es, ante todo, la libertad de las personas. Mientras que él era bueno al principio, pero luego se convirtió en un tirano. Naturalmente, no habría dado a la gente la oportunidad de poseer tecnologías como un replicador, un GSC y una cápsula de salud. ¿Por qué? Porque así una persona se vuelve absolutamente independiente. Puede irse a una cueva o donde sea y puede vivir estupenda y felizmente. Aquí es muy interesante y da la comprensión de que si el poder se concentra en manos de una persona, esto siempre implica una Por restricción en el supuesto. desarrollo de la Sí. tecnología. Siempre hay un cierto techo. Bueno, mira, si volvemos otra vez a ese mismo él, de hecho, a la gente común no le fue dada en absoluto la posibilidad de prolongar la vida, mientras que para sus parientes y cercanos, él utilizaba Amrita. Es decir, cada 40 días una persona tuvo que recibir otra porción de ella, y solo de sus manos. No había otra manera de adquirir la propia inmortalidad y una salud excelente. ¿Es esto el poder? Esto era control. Esto era control, y un enorme poder incluso sobre sus parientes y las personas cercanas. Es decir, lo controlaba totalmente todo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de todos. ¿Vivía en paz? No. Estaba preocupado. Le preocupaba su poder y le preocupaba que pudieran atacarle. Claro, Vajra en sus manos hizo mucho. Sin embargo, sí podía utilizar el Vajra con otras personas, lo que a veces se hacía, y a gran escala, digamos así, no podía utilizarlo con sus parientes y cercanos, ya que eran sus seres cercanos y queridos. Y, de hecho, ese poder real lo estaban creando ellos, su entorno, porque él no veía a otras personas, sino que veía y se comunicaba constantemente con esas personas. Eran muy queridos para él, sus hijos, su familia, sus compañeros, pero tenía que controlarlos de alguna manera, y el mejor medio de control era precisamente el Amrita, como herramienta de poder. Hay numerosas herramientas así. ¿Acaso hoy en día no se utiliza una gran variedad de diferentes herramientas para hacernos dependientes, amigos? Un montón, ¿verdad? Sí, sabe Igor Mikhailovich, esto amplía enormemente la comprensión de hasta qué punto la sociedad creativa es realmente una sociedad de libertad. Desde la perspectiva que ese GSC, ese mismo replicador de materia y esa misma cápsula de salud realmente hacen a la gente independiente. Además, el propio camino de construcción de la sociedad creativa no es un camino de revolución que mata a los que han llevado a alguien al poder, sino un camino pacífico, un camino de desarrollo evolutivo. Y la comprensión que muchas personas compartieron después del experimento sobre que, recordando a los caballeros templarios y cómo el dinero los pervirtió, entienden que la sociedad creativa es la única salida porque es una sociedad en la que el dinero deja de existir. Y uno entiende que el sexto fundamento de la sociedad creativa, que habla de desarrollar el potencial interior y las capacidades creativas, solo es posible en una sociedad en la que no haya poder en manos de una sola persona. Surgen muchísimos entendimientos gracias al experimento y a nuestras transmisiones actuales que amplían estos entendimientos, y estos últimos se establecen en nuestro interior, sólida y fundamentalmente. Así uno se da cuenta de que la sociedad creativa es, de hecho, la única manera de salvarnos y realmente construir una sociedad de personas libres y felices de verdad. Esto es realmente así, y lo has dicho todo correctamente. Pero diré que todos quieren esto, pero no todos lo entienden, porque no todos saben que en la sociedad creativa, una persona puede realmente conseguir lo que acabas de enumerar. Así que nuestra tarea es conseguir que no queden prácticamente personas así en este mundo, para que todos entiendan que la sociedad creativa está precisamente orientada a que todos, prácticamente cada uno, seamos felices, estemos sanos y seamos jóvenes durante muchísimos años y desarrollemos nuestros potenciales que, lamentablemente, no podemos desarrollar en el formato consumista por unas u otras razones, ¿verdad? Vamos a esforzarnos para eliminar estas lagunas en la comprensión de la gente sobre lo que es la sociedad creativa. Sabes, en primer lugar, nosotros mismos deberíamos comprender a profundidad qué es la sociedad creativa. Al fin y al cabo, nosotros también estamos creciendo, gracias a Dios. ¿Verdad, amigos? Nosotros mismos empezamos a comprender mucho. Mira, ya hemos eliminado una de las etapas, la política, de lo que empezamos.
Esto es muy Esto importante. ya indica nuestro crecimiento y nuestra comprensión, la comprensión del hecho de que es inútil correr alrededor de los políticos y más aún tratar de contentar a alguno de ellos, dejarlo entrar en el poder sobre nosotros y esperar que resuelva algo para nosotros. No lo resolverá. Nuestro único camino y oportunidad es hablar y comunicarnos con la gente. Y si la gente tendrá el deseo y habrá la voluntad de toda la humanidad para ello, entonces definitivamente tendremos la sociedad creativa. Pero depende de nosotros que la gente se entere o no de ello. Si no se enteran de qué es la sociedad creativa y qué beneficios les aporta, ¿cómo van a poder apoyarla y votar por ella? Una pregunta sencilla, ¿verdad? Así que todo depende de nosotros. Y deberíamos empezar por amarnos los unos a los otros, amigos. Así que simplemente amémonos unos a otros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.